Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, y bendición de poder estar reunidos como hombres de Dios, Padre Celestial, esperando siempre tu respuesta. Te reconocemos, Señor Jesús, como nuestro Salvador personal que mora en nuestras vidas. Dios mío, y en esta oportunidad, Señor, de día lunes, de nuestro tercer tema, te pido en el nombre de Jesús que tú le des gracia, use a Cristian, Padre Celestial, y a ti, a nosotros también, tengamos oídos para aprender lo que tú, Señor, nos quiere enseñar y también a la vez tener herramientas para poder exhortar a otros. Tu bendición, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial, tu presencia bendita sea en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, también, ¿quién es el segundo, Andrés? Yo doy los primeros 20 minutos, estoy poniendo la alarma. Muniro. Después viene otro, Muniro. Bien, buenísimo. Así que ahí vamos a estar con Muniro. Bueno, a mí me tocó hablar, ¿cierto?, acerca del sentimiento de culpabilidad. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Listo? Sí. Ahí voy a poner... Ahí está. En el libro Manual de Consejeros desde la Paz. Así que ahí estuve guiándome mucho del libro. La verdad que en primer lugar fue una bendición para mí poder reafirmar cuestiones muy fundamentales y también entender otras cosas que unas veces uno no la entiende y tiene diferentes pensamientos o ideas que no están acorde a lo que dice la palabra de Dios, ni tampoco acorde a lo que realmente deberíamos sentir, como hijos de Dios, como seres humanos. Así que vamos a partir explicando, como bien lo explica el libro, y antes de eso, obviamente, sepan que esto es un disparador, porque en 20 minutos es difícil que podamos ver todo el capítulo. Pero es un disparador para que ustedes puedan seguir, así como han sido los otros. Yo no estuve el lunes pasado, pero felicito a los hermanos porque sí lo vi lo subieron ahí a YouTube, así que lo estuve observando y fue de bendición. Bien, entonces, el mundo, y plantea el libro, plantea que la iglesia y el mundo confunden los sentimientos, el sentimiento de culpabilidad con las verdaderas culpabilidades, que en realidad serían dos, que podrían ser más certeras. Una que es la culpabilidad divina, teológica, que es en relación a nuestro pecado, y otra que es la culpabilidad de la ley del hombre, que Dios siempre nos ha llamado a respetarla, y lo vamos a ver más adelante. Y después viene el sentimiento, que es real, que existe, pero no es tan tratado, porque Dios no se enfoca tanto en él. Sí se enfoca, ¿cierto?, que no los debemos tener y cómo poder enfrentarlo, pero no explica tanto, no le da tanto énfasis. ¿Por qué? ¿Por qué el sentimiento de culpabilidad no tiene que ser un sentimiento que esté en los cristianos? Juan 14:27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Dios no vino a entregar sentimientos de culpabilidad, sino que Dios vino a separar la culpabilidad real y a entregar una libertad y a entregar una paz que no podemos muchas veces entender. Y no vino a que seamos personas que tengamos sentimientos autodestructivos, para nada, porque el Señor quiere y piensa en nosotros siempre con cosas de bien y no de mal, dice su palabra. Entonces, para esto vamos a entender las dos culpabilidades, ¿cierto? Y después vamos a pasar al tema del sentimiento. La primera es la culpabilidad civil o legal, ¿cierto? Significa la violación de la ley humana. Es una condición, es un estado, no es un sentimiento. Y esa condición, ¿cierto?, está planteada y está apoyada por la Biblia para que nosotros la respetemos. Romanos 13:1, Pablo dice: sométanse, ¿cierto?,
toda persona, las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y la que existe por Dios son constituidas. Entonces nosotros somos culpables muchas veces de infringir esas leyes, y esa culpabilidad es real. Muchas veces nosotros los cristianos muchas veces la dejamos pasar, cuando por ejemplo hacemos negocios truchos, cuando por ejemplo nos estacionamos en lugares que no debemos, y algunas veces ni la tomamos en cuenta esa culpabilidad, y Dios también nos pone esa carga de que en realidad no es un sentimiento, sino que es un estado al cual tenemos que acatar. Estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, pero estamos acá, y por ende tenemos que obedecer a esas leyes, o si no somos culpables de esas leyes y tenemos que pagar las consecuencias, como, no sé, boletas, partes o diferentes cosas que tengamos que pagar por infringir esa ley. De hecho, los que lo hacen pagan las consecuencias hasta en la cárcel. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo ven ahora? Bien. La segunda es la culpabilidad teológica, que esta es la culpabilidad más real y más concreta, y que el Señor viene a plantear, explicar y a liberar, ¿cierto?, al mundo del pecado. Romanos 3:23 es claro y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, ¿cierto?, y esa culpa, que no es un sentimiento, sino que es una posición, nos separa, ¿cierto?, de Dios, nos separa. Y Cristo vino a sacar esa separación y a ser el que una a los hijos, al mundo, perdón, a los seres humanos con Dios. Todo aquel, ¿cierto?, que cree en Jesucristo ya no va a estar separado de Dios, sino que va a tener la posibilidad de estar unido a Él. La culpabilidad teológica es importante porque nosotros algunas veces hacemos sentir a los hermanos, o nosotros decimos, las confundimos. Entonces creemos que el sentimiento de culpabilidad, no sé, el tener cierto, que ya lo vamos a explicar más adelante, pero el tener estos sentimientos separados de una verdad concreta, como la verdad que somos pecadores, la verdad que estábamos perdidos en nuestro delito de pecado, la verdad de que estábamos cegados, que no podíamos ver la verdad por nuestros propios ojos, sino que éramos hijos de desobediencia, es lo que nosotros tenemos que confesar cuando predicamos, y no un sentimiento, y no atacar los sentimientos de tristeza, los sentimientos de culpabilidad y los otros sentimientos que no van a hacer nada en las personas, sino que el expresar cuando predicamos la real culpa del pecado es lo que va a hacer entender a las personas y llevarla a un arrepentimiento. Te amo, hijo. Ahora entonces nos vamos a volcar de lleno en lo que tiene relación con el sentimiento de culpabilidad. ¿Qué es el sentimiento de culpabilidad? Como lo relata, ¿cierto?, el autor del libro, de Estructura, que juega un papel muy importante en trastornos físicos, psicológicos y sociales. El doctor Kentin Heiber, que es el psiquiatra, ¿cierto?, que cita el libro, lo define de alguna forma. No sé si lo quieren anotar, bueno, igual está esto en el libro. Define que el sentimiento de culpabilidad es en parte el conocimiento desagradable de que se ha hecho algo malo. Es el temor al castigo, es la vergüenza, el arrepentimiento en cierto sentido, o el remordimiento. Dice que el sentimiento de culpabilidad es un resentimiento hostil para una persona, o sea, te hace ser hostil con la persona a cual le has fallado o te ha fallado. Es el sentimiento, lleva un aislamiento no solo de los demás, sino que de uno mismo. Uno se separa y no quiere estar inmerso en la sociedad, ni siquiera conocerse a uno mismo. No hay interés en crecer y esas cosas. En definitiva, el sentimiento de
culpabilidad es en parte, dice el escritor, depresión y ansiedad, ¿cierto? Así que así lo define el libro. Yo, investigando un poco, ¿cierto? Y según la fisiología, podemos entender que las emociones, hermanos, ponen en alerta a todo el organismo. Las emociones funcionan, ¿cierto? Y responden activando múltiples respuestas cardiovasculares, neuroendocrinas y el sistema nervioso autónomo. O sea, somatizamos lo que sentimos y eso se expresa en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante darle el énfasis a esta cuestión del sentimiento de culpa. Y a todos los sentimientos, y ponerlos en fila y ordenarlos y darle la importancia que se merecen realmente, no dejarlos de lado. Porque los somatizamos. ¿Ah? ¿Qué es somatizar? Es la aparición de síntomas físicos, ¿cierto? Frecuentes y variados, cuya justificación no tiene relación con lo físico, sino que con lo psicológico, ¿cierto? Con los sentimientos, con las emociones. ¿Es malo o es bueno hacerlo? Podemos definir que no, porque Jesús mismo lo somatizó los sentimientos, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso chino, me dirán? Okay, Mateo 26, 38, ¿se acuerdan? ¿No están ahí? Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Otra versión dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Entonces Jesús somatizó lo que no es malo, porque Jesús mismo experimentó la tristeza. Él mismo experimentó ese sentimiento y hasta la muerte. Algunos comentaristas dicen que ese sentimiento lo hacía tener un dolor intenso en su cuerpo, físicamente. Un dolor no solamente externo por todo lo que estaba cargando en ese momento, sino que interno, perdón, sino que también se estaba volviendo externo y estaba expresándose. Asimismo, queridos hermanos, a nosotros nos pasa. Cuando nosotros empezamos a guardar nuestros sentimientos, a no entenderlos, a no darle, ¿cierto?, la cabida y ponerlos delante de Cristo para que Él sea el que los empiece a sanar, nosotros empezamos a tener diferentes problemas. Y esos problemas físicos, algunas veces el dolor de la columna, algunas veces, otras enfermedades, son, ¿cierto?, las que empiezan a expresar lo que yo estoy sintiendo. También algunas veces nuestra cultura machista nos hace también no expresar nuestros sentimientos, hermanos, no darle un énfasis necesario. Y debemos dejar de ser un poco machistas y entender, ¿cierto?, que los dolores, los sentimientos, las expresiones de estas emociones son importantes que las tengamos y son importantes que las compartamos. Un círculo obviamente íntimo, si uno lo desea así, en el cual nosotros podamos, ¿cierto?, expresar y no quedarnos con estas emociones para poder crecer y para poder, ¿cierto?, no somatizarla en nuestro cuerpo. El libro apunta a tres causas específicas del sentimiento de la culpabilidad, ¿cierto? Según Collins, en su libro Aconsejamiento Cristiano. La primera causa, ¿cierto?, que apunta el libro del sentimiento de la culpabilidad tiene que ver con lo aprendido en el pasado y las expectativas poco realistas puestas en nosotros, ¿cierto? Las normas rígidas, las expectativas de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros familiares, muchas de alcanzar, ¿cierto? Cuando fuimos juzgados por nuestros pares, criticados, castigados injustamente, tiene que ver muchas veces, y ahora, sobre todo esta generación está viviendo el flagelo del bullying, de molestar al otro, y eso realmente, aunque uno no lo ve
quizá en el momento, pero afecta un montón, ¿cierto?, la vida de las personas. Y por eso Colosenses 3:21 da un consejo a los padres, sobre todo en la vida de los niños, ¿no?, a nosotros como papás. Y nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También nos dicen otras versiones: padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se vuelvan de poco ánimo. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Cuando nosotros muchas veces irritamos a nuestros hijos, ¿cierto?, exasperar, ¿cierto?, de mala forma, no como corresponde, nosotros los desanimamos para su vida, nosotros los desalentamos, porque nuestra labor, ¿cierto?, es confrontarlos con la verdad, pero no ser personas, ¿cierto?, que le apunten que son fracasados, que los juzguen, sino que nuestro deber es todo lo contrario. Y no solamente en nuestros niños, sino en nuestros amigos, en las personas que nosotros afectamos. Nosotros debemos ser fuentes de aliento, de ánimo, ¿cierto?, de una mano amiga, de un consejo, sí, obviamente siempre exhortando el pecado y mostrándolo, pero también animando y poniéndonos en el lugar de las personas y no solamente juzgando. Yo siempre, o Jesús mismo en su ministerio, él sí, cierto, claro, del pecado, pero también mostró mucho amor, mucha empatía, mucha verdad, mucha potenciar al otro, ¿entendés? Mucho potenciar al tema, no, que se quede ahí y que se quede con su sufrimiento y no lo acompaño, sino que tratar de animar. Así que también es nuestra responsabilidad y también tenemos que darnos cuenta y aceptar que muchas veces las influencias, ¿cierto?, o las emociones que nosotros en nuestra niñez o adolescencia nos inculcaron, que nos marcaron, las formas rígidas de ser de nuestros entornos, nuestros padres, pueden haber causado, o en realidad han causado, muchas cosas malas en nosotros. Y deberíamos, ¿cierto?, mirar para atrás y analizarlo para poder exponerlo en Cristo y para poder sanarlo y para no poder repetir el ciclo. La segunda causa, según el libro del sentimiento de la culpabilidad, y voy a ir un poquito más rápido, es el desarrollo defectuoso de la conciencia. La conciencia, dice el libro, que la conciencia se enseña. Cuando nosotros formamos un hogar con calidez, con seguridad, cuando nosotros estamos inmersos en ese hogar, nosotros, ¿cierto?, podemos tener una buena conciencia para entender el perdón, para entender, ¿cierto?, la verdadera crítica. Pero cuando no lo hemos hecho así, no podemos entender el perdón. Entonces tenemos que ir para atrás y ver cómo ha sido nuestra casa. Nuestra casa fue cálida, nuestra casa fue una casa de amor, una casa donde yo encontré ahí algo bueno, o en realidad nunca fue así. Y si nunca fue así, entonces yo puedo darme cuenta, ¿cierto?, que estoy ahí alto en ese punto y para que el Señor lo trate, lo sane y todo eso. Como dice 2 Timoteo 1, 5, 7, y ahí habla, ¿no?, ¿qué es lo bueno de tener una familia que tenga la fe en Cristo, una familia que tenga calidez, o una familia que hable de la verdad, ¿cierto? Y en 2 Timoteo vemos los ejemplos, ¿cierto?, de la abuela y la madre, Loida y Eunice, ¿se acuerdan? Unas madres que le pudieron entregar a Timoteo una fe genuina, donde había en su casa, ¿cierto?, una fe en Cristo. Y nosotros más que nadie, tenemos, aunque quizá tengamos muchas falencias, tenemos cómo expresarle a nuestros hijos una fe verdadera en Cristo Jesús, porque nosotros hemos sido liberados de todas esas cadenas. Así que nosotros podemos, más que cualquier persona en el mundo, como hijos de Dios, cierto que nuestros hijos deben sentir como el Señor a nosotros nos amó cuando nos trajo a sus caminos. La otra causa del sentimiento de culpabilidad, es la influencia sobrenatural, y esto lo voy a pasar bien rápido, pero
antes del Génesis, o sea, desde el Génesis del capítulo 3, versículo 8, cuando es la caída del hombre, ahí recién aparecen estas culpabilidades. Aparece la culpabilidad teológica, el pecado en sí como condición, y también aparece el sentimiento subjetivo, que es lo que hemos estado hablando de la culpabilidad. Cómo yo me siento, cómo yo trato la culpabilidad, no como la trata Dios. ¿Qué hicieron? Adán y Eva, según sus formas de hacer lo que hicieron, se escondieron, se taparon y ocuparon, ¿cierto?, esa culpabilidad subjetiva para hacer lo que ellos pensaron que era lo correcto, cuando lo correcto era exponerse ante Dios, conversar con Él y que Él, ¿cierto?, pudiera expresar y pudiera dar el camino y la salida a esa situación. Los efectos de la culpabilidad. Rápido, el efecto de la condenación. Nos sentimos condenados, vivimos como personas, ¿cierto?, que siempre están siendo atacadas, que siempre están siendo perjudicadas por la sociedad. Creemos que la sociedad nos debe algo. Y la verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar, nadie nos debe nada a nosotros. O sea, nosotros somos responsables de muchas cosas que nosotros hacemos. Pero este sentimiento de condenación, más que hacer algo en nuestra vida, solamente nos hunde. El otro efecto es el sentimiento o el efecto de la rebelión. Nos ponemos rebeldes y esto siempre pasa, casi siempre con los hijos de los pastores, ¿no? Se vuelven muy rebeldes, se vuelven contrarios a cualquier cosa, ¿cierto?, que sea las cosas de Dios, o uno mismo también tiene una rebeldía. Muchas veces las personas que se alejan de Dios después se vuelven mucho más rebeldes de lo que eran antes de aceptar a Dios en su inicio, porque se vuelve una actitud negativa, ¿cierto?, sobre todo con la persona de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos ateos o personas que hablan en sus canciones mal de Dios, tendríamos que preguntarnos qué relación tuvo este con Dios, porque si habla tan mal de Dios es porque algo tiene con Dios y algo no entendió bien o le echó la culpa a Dios de todo lo que le pasó, ¿cierto? El efecto de la negación. Hay muchas personas, ¿cierto?, que racionalizan la culpa y la niegan y dicen, no, esto no tiene que ver conmigo, solo tiene que ver con las cosas que he pasado, así que no importa, tengo que seguir adelante, esto no me afecta. No es sano tampoco. La confesión superficial. Hay mucha gente que confiesa, cristianos estamos hablando, con otros, que confiesa a Dios su pecado, pero realmente no nos damos cuenta que si esa confesión es genuina, que si esa confesión es real, esa confesión, ¿cierto?, produce un cambio, un arrepentimiento en uno, o solamente es un paliativo, o solamente es, ¿cierto?, podríamos decir, un analgésico para el corazón. Bueno, ahora, la respuesta práctica, ¿cierto? Ahí yo les voy a enviar al grupo un cuadrito, no sé si se lo puedo enviar ahora, a ver, veamos, un cuadro comparativo que sale en el libro, y lo estoy enviando ahora. Bien, ahí está, si pueden verlo en el WhatsApp de los hombres, ahí está el cuadro comparativo, porque estos efectos, síntomas sobre la culpabilidad, que espero que se haya entendido, es la tristeza constructiva y el perdón divino. Nosotros tenemos que entender que hay una tristeza, ¿cierto?, que es puesta por Dios, es un arrepentimiento genuino para nuestra salvación y esa tristeza es puesta por Dios. ¿Cómo lo podemos plantear, fundamentar esto? Busque usted 2 Corintios capítulo 7, vamos a leer del versículo 10 al 12 por el tiempo, pero usted puede leer todo el capítulo. Yo lo tengo en una versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Miren todo lo que ha hecho esta tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer.
quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. Cuando les escribí no fue por aquel que hizo el mal ni por el que sufrió ese mal, sino para que ustedes mismos se dieran cuenta del amor que nos tienen. Para ir terminando entonces, hermanos, la tristeza que Dios quiere que llevemos es un arrepentimiento genuino, y eso lo pone Cristo. Nosotros, si expresamos un sentimiento de culpabilidad en nuestra vida, lo comentamos en el resto, hacemos que nuestras familias vivan así, nunca vamos a crecer, porque el verdadero sentimiento de tristeza que vale la pena es, cierto, el que pone un cambio, el que resuelve la culpabilidad, como dice en el versículo 10, y es resuelta en la salvación. Nosotros somos salvos en Cristo y somos, cierto, parte liberada. Aunque vamos a tener pecados, el Señor dice que Él ha muerto por todos nuestros pecados, los pecados anteriores, los pecados actuales, los pecados próximos, y tenemos que entender que eso ya está liberado en Cristo Jesús, y lo que tenemos que hacer nosotros es tener conciencia de que tenemos que mejorar, de que tenemos que crecer, de que no podemos ser los mismos, y esa culpabilidad nos lleva a una santidad, pero a una santidad genuina. También nos demuestra que somos limpios de cualquier culpa, como dice el versículo 11, ya estamos liberados, ¿cierto? Y también nos enseña que el daño que nos han causado, el versículo 12 de 2 de Corintios, dice que el daño que nos han causado o que hemos causado no es constructivo, sino que lo único que es constructivo, ese daño que hemos causado, no han causado, lo único constructivo es saber que en Dios ese daño puede ser reparado, que en Dios esas fisuras y ese corazón puede ser, cierto, transformado. Así que ahí les dejé el cuadro comparativo para que lo puedan ver en honor al tiempo. No lo vamos a repasar profundamente, solo lo voy a leer para que usted lo pueda entender. Dice: sentimiento psicológico de culpa, que fue lo que vimos, y la tristeza constructiva. La persona enfocada en primer lugar, el que está enfocado en un sentimiento psicológico de culpa, está enfocado en uno mismo. El que está enfocado en Dios y en una tristeza constructiva, está enfocado en Dios y el prójimo. Las actitudes o acciones enfocadas en primer lugar son transgresiones del pecado, ¿cierto? Y el que está enfocado en unas tristezas constructivas tiene los perjuicios causados a otros o en otras acciones futuras. Ahí es donde tiene la mente o la persona que tiene una tristeza constructiva. El que tiene un sentimiento de culpa evita sentirse mal, ¿cierto? Para él mismo. El que tiene una tristeza constructiva ayuda al prójimo. El que tiene un sentimiento de culpa tiene enojo y frustración. El que tiene una tristeza constructiva tiene amor, respeto y combinación con una sana preocupación por él y por el prójimo. El que tiene un sentimiento psicológico de culpa, ¿cierto? Hace un cambio externo, está estacionado, tiene más rebelión. En cambio, el que tiene una tristeza constructiva tiene arrepentimiento, un cambio basado en una actitud de amor y respeto mutuo al prójimo y a uno mismo. Amén. Amén, Andrés. Muy bien, Cristian, excelente. Andrés va a preparar un video de 36 segundos, cortísimo, pero nos va a servir de introducción. Cuando lo tengas, largalo, Andrés. Aprovecho estos segundos, Cristian, para decir cocinar y comer vos, porque yo me aproveché recién. Eso es lo bueno de ser segundo. Darle nuevamente la bienvenida a Ángel y a contarle a Ángel y al resto que terminada la segunda exposición de la que toca ahora, vamos a poder comentar todos y anímense a comentar porque no nos vamos a equivocar, probablemente no. Así que bienvenida a la participación de cada uno. ¿Está el videíto entonces? ¡Qué chance! Tenía que pasar esto precisamente ahorita que hay un partido de fútbol internacional. Esto le pasa a uno por andar comprando cosas de segunda mano. ¡Para que se repite! Papi, acá. ¿Qué quieren? ¿Sabías que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad?
Bienvenido. Perfecto. Bienvenidos a la ira. Vino esta imagen, podríamos nombrar otra, pero como cada uno tiene su simpatía con algún personaje, ubiqué esta. Bienvenidos a la ira. Esa emoción violenta, ese enojo que tenemos, que a veces nos dura mucho, que a veces nos dura poco, pero que siempre nos deja un daño en el corazón. Recién Cristian lo mencionó, y cuando hay culpabilidad hay enojo. Va a ser difícil diferenciar enojo de ira. Hay términos que el diccionario lo diferencia, pero la Biblia no. Pero lo vamos a ver igualmente, porque siempre decimos, ¿no?, la diferencia entre emoción y convicciones o principios. A las emociones las sostengo yo y los principios o las convicciones me sostienen a mí. Entonces, por lo pronto me preguntaría, ¿la ira es un principio y una convicción o es una emoción? ¿La sostengo yo o me sostiene a mí? La sostengo yo. Había un libro de James Dobson que decía, usted se enoja porque quiere. Bueno, no es tan así. Jesús conoció el enojo. ¿Recuerdan una imagen de Jesús? Así como el chino nos sorprendió recién con el ejemplo de Mateo 26, ustedes deben recordar una situación, y es cuando Jesús entra al templo y ve que se lo usó para negocio, dijo, no, esto es casa de oración, y entró a patear todo. Claro, leído en la Biblia no suena tanto, pero tal vez visto habrán dicho, ¡epa! Se enojó Jesús. Hay enojos que se extrovierten y se marcan mucho, y hay otros que se van juntando. Lo adelantó también recién Cristian. Y lo vamos a terminar de ver el próximo lunes, que le va a tocar a Juan Pablo un tema muy interesante que no lo quiero spoilear, pero lo voy a spoilear dentro de un rato. Algunos somos muy... nos enojamos y créanme que ninguno va a dudar y todos se van a dar cuenta que él se enojó, o en este caso que yo me enojé. Todos se van a enterar que me he enojado. Pero hay muchos casos de gente que va guardando su enojo, y nosotros del lado del frente cometemos un error. Esta persona no se enoja nunca. Vos le podés decir lo que quieras, hacerle burla, como decíamos recién, y esta persona, vos sabés que es especial, no se enoja nunca. Claro, eso es lo que creemos. ¿De dónde sacamos que no se enoja? ¿De dónde sacamos que vamos juntando ese sentimiento de culpabilidad, esa bronca, esa inferioridad, y en un momento hace ebullición en nosotros y estalla? Cuando nosotros estallamos al toque, así como Ramón Valdés, no queda ninguna duda, una persona introvertida que no muestra enojo, quienes estamos al frente nos vamos equivocando y vamos generando un sentimiento muy grande en esa persona, que cuando explota puede ser por última vez. Al enojo ya lo podemos corregir, lo podemos trabajar, a la ira, podemos trabajar la ansiedad, pero vamos a tener un caso en personas que fueron guardando su ira y cuando explotaron no la contaron más. ¿Se entendió bien, no? Personas que eran buenos alumnos, que tenían una familia cristiana, una familia bien conformada, estable, buen poder económico, y decidieron quitarse la vida. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la ira? A nosotros nos da la gran base el versículo que, si lo quieren leer ahora, los 26 y 27. Ese es nuestro gran sostén para entender el tema de la ira. Dice la Biblia que Dios manifiesta su ira, porque Dios en su santidad, Dios en su perfección, hay cosas que las abomina, que las rechaza, que no las tolera. Lógico que se va a enfurecer, pero Dios no peca. Vamos a ver qué dice entonces Dios de la ira del ser humano. ¿Quién lee en la versión que les guste? Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, acá hay tres enseñanzas, lo vemos como dos versículos distintos, pero la enseñanza es la misma, dividida en tres. Primero, si te enojas, no peques.
Segundo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el enojo debe ser corto. Si yo le extiendo el resentimiento al mañana, la otra semana, al mes, y que han pasado años, y yo no puedo superar ese enojo, ese resentimiento, ya es distinto y a Dios no le agrada. Y en tercer lugar, si yo me sigo enojando y guardo todo esto, le estoy dando lugar al diablo. Ahí va la pregunta. ¿Cuál es la barrera o cuál es el parámetro para decir es pecado o no es pecado? A ver, enojate pero no peques. A ver, ¿cuál sería la barrera? Si yo paso los 40 decibeles de sonido en el grito, sería pecado. Si yo grito con menos de 40 decibeles, no sería pecado. Si yo cuando me enojo frunzo la cara, sería pecado. Si cuando me enojo no frunzo la cara, no sería pecado. El enojo en sí, lo respondo, esto lo planteo irónicamente, el enojo en sí no es pecado. El pecado es extenderlo en el tiempo, y el pecado es todas las consecuencias a las que me lleva esta ira. ¿Cuáles serían las consecuencias? Vamos a tomar el ejemplo de don Ramón, ya que lo vimos todos. Finalmente él se enteró que se había cortado la luz, ¿no? Pero él que hubiera pensado, me estafó el vecino, aprovechándose de mí, se usó de mi pobreza, por eso me vio ignorante, torpe, me vendió un televisor malo, que no sirve, que no andaba, voy a ir a matarlo a ese vecino. Los relatos salvajes que solemos tener en la película y que es muy de los argentinos, sobre todo, creo que en el mundo también. Pero eso nos pasa, que tomamos un enojo y queremos buscar la venganza. Ahí entramos a pecar. ¿Se entiende? Entonces, enojate, que tu enojo sea corto, pero si vos extendés consecuencias de ese enojo, esas consecuencias del enojo ya empiezan a ser pecado. Cuando tu mente empieza a maquinar contra otro, es pecado. Cuando empezamos a cargar resentimiento, es pecado. ¿Es pecado? Todas las consecuencias del enojo serían el pecado. Y ahí estamos dando lugar al diablo. Por eso siempre el texto de enojo después relaciona con el diablo. Porque ahí estamos pecando y le estamos dando lugar a Satanás para que trabaje en mi cabeza y me lleve a todas las consecuencias que me lleva la ira. Y lo repito, la puedo trabajar. El Espíritu Santo me moldea. Pero hay casos, y lo repito, que cuando la ira explotó fue por última vez. Vamos a ver entonces cuáles serían los consejos para el tema de la ira. Así como el año pasado teníamos la frase que hoy le dijiste, Cristian, porque vos sos nuevo y no la sabés, Chino. Te la voy a contar a vos y al resto. Esta es una infidencia. Da la para frase mucho. Que se dice en todos los mensajes es: este tema da para mucho. Y en realidad el 100% de los temas dan para mucho, ninguno se podría acotar. Pero es una frase que siempre usamos: este tema da para mucho. Bueno, la frase de este año va a ser: hay que tener empatía. Ya van a ver. Mensaje que escuchen de este libro y de este tema, cualquiera va a decir: hay que tener empatía. Nos suena hermosa la palabra y todos la usamos. Así que la voy a saltar por esta vez porque no quiero caer en la frase que va a ser la frase lema del año. Pero vamos a ir a los consejos. Primero, la persona que esté enojada está guardando cosas, aunque sea momentáneamente, pero la está guardando para explotar. Les voy a decir algo: que explote es bueno. ¿Vieron esas personas que les sube la tensión y les sale sangre por la nariz o por algún lado? Dicen que eso es bueno, porque por ahí salta esa sangre que hirvió, ¿eh? Entonces, bueno, lo malo es cuando no salta por algún lado. Así que a la persona hay que dejarla enojar, que termine de decir lo que quiere, que termine de expresar sus casos. Seguramente en los modos no, pero tal vez en el fondo la tiene. Así que hay que escucharlo, hay que darle tiempo, dejar que haga la famosa catarsis. Hay que dejar que haga la catarsis y escucharlo. No es bueno alimentar ese enojo, aunque tenga razón. Claro, todos llegaron tarde y yo fui el único puntual. ¿A vos te parece? Sí, tenés razón. Todos los demás son culpables, porque tal vez hasta la tenga, pero hay que escucharlo, dejar que termine y no alimentarle esa bronca, porque lo vamos a hacer enfurecer más. ¿Qué le pasa al fuego? Si le tiramos más leña o le echamos más viento. Se duplica, se triplica y termina en un incendio. Nosotros debemos enfriar y apagar. Primer consejo. Segundo, no puedo consentir lo que él dice. No puedo decirle que sí. Yo puedo decir:
te voy entendiendo, te voy comprendiendo, entiendo lo que vivís, vamos a buscar una buena alternativa para que lo soluciones. Y de hecho ahora vamos a verlas. Pero no podemos darle más caudal a lo que él trae. Tercero, poderlo alentar. La persona enojada es una persona que está desalentada. Está caída, está fruncida, está negativa, está que todo lo ve negro, que todo lo ve mal, y esto lo va a contagiar a los demás. Así que hay que, como dice la Biblia, alentados los unos a los otros. Amigo, vos sos una persona muy útil. Tenés mucho para dar. Amigo, tenés cosas lindas en tu personalidad, sos un tipo simpático, sos un tipo inteligente. Tratemos de encauzar esto, por un lado, que a vos te traiga un beneficio y a los demás también. Para que vos no pierdas tus virtudes y las puedas capitalizar y todos podamos crecer a partir de lo que te sucedió a vos. Esa sería una buena forma de alentarlo y de tomar las virtudes de esa persona. Debo identificar las causas del enojo. ¿Por qué las tengo que identificar? Por lo que yo les dije, si no encontramos la raíz, después puede ser tarde. Los complejos de inferioridad que mencionamos recién, por eso está todo el libro muy bien relacionado, es una de las causales raíces de amargura, porque a mi hermano le daban todo y a mí no. El hermano menor dice que le daban todo al mayor, el hermano mayor le va a decir que le daban todo al menor. La cuestión es que los dos van a terminar insatisfechos en la vida. Esas son raíces de amargura. Los complejos son raíces de amargura. Las diferencias económicas son raíces de amargura. El no tener algo que uno quiere es una raíz de amargura, pero no vamos a tener en la vida todo lo que queremos. Entonces hay que identificar qué le está faltando a esa persona, qué lo acompleja, qué lo hace sentir inferior, por qué lo irrita tanto. Tal vez se irritó porque cuando, alguien tomó mucho la fiesta y él se enojó. ¿Por qué? Y porque tal vez su papá, cuando vivía o si vive, tomaba en las fiestas y avergonzaba a toda la familia y él se sentía avergonzado, relacionó con eso. Bueno, tal vez hay que ver que lo enojó relacionar con el padre que se emborrachaba. Es bueno identificar las causas de un problema, en este caso del enojo y de la ira. Y por último, poder elevarle una propuesta. Amigo, a ver, si a vos te enoja esto, ¿por qué no probamos la próxima vez hacer tal cosa? ¿O por qué no hacer en la semana una lista de cosas que te den alegría? En vez de buscar enojo, que te den alegría. Cuando vos tengas una situación de enojo, pensé en lo que te hace sentir bien. Estoy diciendo una pavada, cada uno va a decir algo, esto no es matemática. En la consejería el Espíritu Santo nos habla, está claro, pero podemos ir dándonos ideas al menos de qué es lo que no hay que hacer. ¿Está? Efesios 4, 31. Y otro que vaya buscando Santiago 1, del 18 al 21. Efesios 4, 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Abandonarla, hay que dejarlas, sepultarlas. Nunca más tienen que estar. Y bueno, nos surgirán nuevas causas de enojo porque somos seres humanos, pero debemos progresar, debemos trabajar sobre aquello que nos hace pecar, y abandonarlo. De esa forma no damos lugar al diablo, como decía el versículo anterior. Santiago 1, del 18 al 21. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Bárbaro, se los voy a explicar en contrario con una frase o un sustantivo, adjetivo del mundo, y después el contraste lo vamos a ver en el pasaje que se acaba de leer. El mundo dice, estaba alienado. ¿Escucharon la palabra alienado? No era él. Estaba tan sacado, tan enojado que estaba alienado, no era él. Estaba desfigurado, estaba como
El alien es el extraterrestre. O sea, no era él, era un extraterrestre que lo había poseído. Era otra persona sobrehumana que le llegó y lo transformó. Así lo dice el mundo. La Biblia dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu, que Dios nos escogió, que somos especiales para Él, y por eso debemos abandonar o dejar o ser tardo para enojarnos, para ser recto como Dios quiere. Es decir, que nosotros no vamos a ser alienados extraterrestres, nosotros debemos mostrar el rostro de Dios, pero en nuestra canalidad está claro que cuando nos enojamos no lo hacemos. Si podés leer de nuevo Santiago, ahora el 20 y el 21. O sea, Santiago 1, pero el 20 y el 21. Andrés. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Amén. Si hiciéramos todos como nos indican los psicólogos siempre, los fonoaudiólogos, los psicopedagogos, agarrá una listita día a día y andá haciendo una cruz cuando te enojes, ¿no? Cuando pegué un grito. No va a quedar una hoja invicta ningún día, ¿no? O sea, siempre hay una causal de enojo. El tema es que le podamos dar al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros y ese enojo no dure todo el día y que no nos lleve a pecar. Sea creyente o inconversa la persona con quien estemos, recordemos estos principios, que el enojo en sí no es lo malo, sino las consecuencias y cómo uno daña la imagen de Dios, habla mal de Dios y cómo uno ofende a Dios con nuestras reacciones carnales. Para terminar, Cristian, ya que estás ahí, 35. Redondeo y termino y ya podemos comentar entre todos. Salmos 35. Bien. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Lo podés repetir, por favor? Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ahí está hablando de Dios. Dios tiene ira, pero será corto, pero después te va a dar un refresco impresionante. Qué lindo llevarnos estas palabras. Después de nuestro enojo viene el consuelo del Señor que nos refresca y es incomparable. Amén. Amén. Bueno, queda habilitado este espacio para que podamos hablar de los capítulos que hoy vimos y relacionar con lo que venimos viendo antes, incluso porque está todo muy concatenado. Aquel que lo quiera hacer, habilita su micrófono y lo escuchamos con atención. Dan para mucho estos temas, pero bueno, por empatía a los hermanos que se tienen que ir a dormir, entonces no vamos a extendernos mucho, pero los invitamos a que sí participen. Creo que el enojo que no debemos tener es el enojo que lastima al otro también, ¿no? Porque por ahí puede durar 2 segundos y la herida para toda la vida que producimos nosotros con las palabras, con las actitudes, con los gestos o las piñas. A ver, ¿quién tiene ganas de hablar? Me parece... Yo hago una pregunta nomás, sí. Pero de verdad que en ignorancia, tal vez suene a provocación. Aquellos que están casados, cuando la Biblia dice que el enojo no dure todo el día, vos después compartís un lecho matrimonial, ¿cierto? ¿Es posible acostarse enojado con tu pareja o no les ha tocado o es posible reconciliarse rápido antes de acostarse? Porque bíblicamente entiendo que no podrías compartir tu lecho sin arreglarte con tu esposa. ¿Existe? ¿Es posible? En serio lo pregunto, siempre fue esa mi curiosidad. ¿Cómo hacen los que están casados para poder
llevar. Yo buscaría siempre una habitación tercera o segunda si estuviese casado para irme esa noche, pero estaría pecando porque bíblicamente estoy desobedeciendo. ¿Cómo se trabaja eso? Qué buena pregunta, Muniro. Y tiene una respuesta muy fácil que algún hermano de muchos años de casado te la va a dar en este preciso momento. Che, Fernandito abandonó Sí. la reunión. Te van a dar la respuesta. Fernando abandonó la reunión. Claro, también vos venís a meter el dedo en la llaga, Muniro, ¿no? No, porque yo en definitiva debo hacerme cargo de mis enojos también. Pero lo pregunté porque siempre fue mi duda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Acá de Chile. Hola, Chile. Sí, primero felicitar a los dos expositores. Fueron súper claritos los temas. Yo también había leído el libro. Así que felicito. Todavía no me sé los nombres, pero Murino parece que era... ¿Será ese es un alias acá en Chile o el nombre? No lo sé. Sí, como le dicen. ¿Alias? Alias. Ah, ya, ok. No, él se presenta, perdón, él se presenta así. Mi nombre es Muniro. El nombre, Muniro. ¿Es tu Muniro, nombre? pero no es el mío. O sea, yo no entonces me llamo, tu alias. pero es mi nombre. Es un nombre árabe que significa estrella, Munira y Munir. Mi Muniro es una desvirtuación, pero existe un nombre significa estrella en árabe. Ah, ok. Bien. Bueno, felicitarte y también a Cristian por el tema. Primero quiero responder desde mi punto de vista lo que tú acabas de decir. Nosotros ya tenemos 30 años de matrimonio con Gabriela y sí, efectivamente, creo que tú diste en el clavo. O sea, literalmente el tema de la interpretación de cuánto es el tiempo de un día, no dura el sol sobre tu enojo. Yo creo que si vas a la teología misma, tiene que ver más con un tiempo que con un estado de día, como lo conocemos nosotros. Entonces, cuando tú mencionaste el enojo, era realmente la clave, es que no debe durar un lapso de tiempo, porque efectivamente los que llevamos más tiempo te podríamos decir, y a lo mejor con vergüenza, sí, ¿sabes qué? Hemos tenido que dormir esa noche enojado, pero el resultado al día siguiente, que esto se corte, que se converse, que no dure tiempo, que yo sacrifique o dé mi brazo a torcer, porque aunque quizás yo no tenga la culpa para producir esta discusión y pelea, se enojó. Ahí hay un tema importante, el tiempo, y lo segundo es tener una actitud de querer aliviar las cosas y de perdón en el matrimonio, como tú lo preguntaste. Yo creo que efectivamente ese tema se tiene que dar con un tiempo corto y eso lo hace solamente el Señor, porque no es fácil estar casado y que las mujeres nos soporten a nosotros. Segundo, quisiera justamente el tema de la culpabilidad, me llamó mucho la atención de la manera que lo enfocó Cristian, acerca de tener de enfrentar los sentimientos, de no tenerle miedo y entender esta diferencia de esta tristeza, porque yo creo que, por lo menos acá en Chile, debe ser mucha gente de iglesia que está con esta confusión y este sentimiento de culpa, y no lo ha logrado separar a como lo planteó muy bien Cristian y como lo plantea el libro, de que nosotros tenemos que tener la tristeza en sí por el pecado, por esta vida pecaminosa, pero la alegría de que hay un Salvador en nuestra vida. Así que agradezco desde acá el crecimiento, el poder tener un grupo de varones que también entendemos acá los problemas, y ya sea en Chile, en Argentina, es lo mismo, o sea, la ira, el enojo, y lo que mencionabas también, que en el sentido de que uno se guarda muchas cosas y van produciendo también en algún momento un estallido. Así que esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo dar una opinión, disculpe? Hola, ¿escucha? Sí, Cristian. Sí. Me gustó la pregunta, Muniro, porque la verdad
que atenta contra lo que el mundo dice acerca de resolver los conflictos, porque el mundo dice dale tiempo a los conflictos, no, que el tiempo apacigüe todo, tranquilo, deja pasar, y la Biblia está diciendo todo lo contrario. La cuestión es que muchas veces nuestras esposas o nosotros mismos tenemos estos pensamientos muy carnales y decimos no, tengo sueño, ¿por qué vamos a arreglar ahora este problema? Ay, no, dejémoslo para mañana, a lo mejor mañana están más calmadas las aguas, mañana, y lamentablemente dice que si lo dejamos para mañana, las aguas que podrían haber sido poquitas van a ser más grandes, porque, o sea, el tiempo va a hacer que el enojo se agrande en vez de que mengue, según lo que dice Dios. Entonces es importante nosotros, porque muchos, de hecho yo he escuchado muchos líderes cristianos que ellos dicen, ¿cierto? O plantean que cuando uno tiene un enojo, una discusión, una persona, lo mejor es dejar pasar el tiempo. Y no sé, lo que la Biblia dice lo contrario. Así que me gustó tu pregunta, y no solamente con las relaciones matrimoniales, que yo sé que lo hiciste para ser un disparador, pero tiene que ver con todas las relaciones interpersonales. Sí, tal cual, porque si fuera relación de ministerio, sería inconcebible compartir un ministerio con alguien con el cual estás peleado, y pasan los domingos y seguís peleado y estás compartiendo el ministerio, sea escuelita dominical, sea liderazgo de jóvenes, sea lo que fuere. Y la verdad que llegar a una cena del Señor donde estamos en comunión y no tenerla también, ¿no? O sea, hasta ese punto nos puede llevar el pecado, pero está bien. Pregunté realmente porque es la faceta que yo no tengo y es la que no conozco, por eso lo pregunté. Pero muy, muy claro y... Creo que Cristian Padre dijo muy claro, pero me gustaría hacerle un poquito de énfasis a lo que él puso ahí, lo que él expuso, que el enojo va a durar hasta que uno de los dos se acuerda que tiene que ser humilde. Entonces cuando uno se acuerda que el Señor nos manda a ser humilde, es el que va a dar el brazo a torcer y desaparece el enojo y la pelea y la discusión y todo. ¿Cuándo se mantiene la pelea y la discusión? Cuando el orgullo reina entre los dos, ya sea en el matrimonio o en lo que dice Muniro recién, en cualquier relación. Mientras los dos se mantienen orgullosos, no va a haber solución. Pero en cuanto uno de los dos afloja y busca la solución, ahí, o sea, si no es la solución, es el comienzo. Pero generalmente cuando uno de los dos afloja, ya se termina toda pelea y discusión de estas cosas hablando, ¿no? También está bueno marcar, siempre y cuando no exista pecado que ofende o destruye al otro. Ya ahí hay situaciones que son que ya lleva algo más que un pedido de perdón o un acuerdo o lo que sea, sino tiene que haber un cambio de actitud y muchas otras cosas que daría para largo también. Pero creo que al mencionarlo así rápido, uno ya se empieza a imaginar qué situaciones pueden llevar a que sea más difícil arreglar las cosas que las discusiones que normalmente se dan o en el hogar o en las relaciones interpersonales. No sé. Los divorcios entonces son enojos nunca resueltos, o sea, la acumulación de enojos nunca resueltos, tal vez. ¿Sí? Así como el suicidio es la acumulación también de enojo hasta decidir matarte, tristemente, el divorcio son enojos tal vez pequeños, pero en la suma nunca resueltos, hicieron mucho daño. Bueno, como consejeros, lo primero que uno tiene que aclarar y decir es que todo tiene solución, menos la muerte, menos el divorcio, porque ya es tarde, ¿no? Pero hasta antes de llegar a ese punto, todo tiene solución. Pero para llegar a esa solución hace falta no solo empatía, sino arrepentimiento, perdón, humildad, ¿no? Todo lo que nos hace falta, que es lo mismo cuando llegamos a los pies de Cristo. Nadie llega a los pies de Cristo orgulloso, todos llegamos arrastrados, todos llegamos con el corazón roto, todos llegamos pidiendo auxilio, y Cristo
nos libera de de las cargas que teníamos, que es lo que el perdón también nos lleva a liberarnos de cargas. Entonces para eso hace falta humildad, hace falta, bueno, todo lo que veníamos diciendo. Sí, Cristian. Sí, lo que pasa que, como lo definieron muy bien Morino y Cristian en el tema, yo quisiera agregar algo más acerca del tema de la ira y el enojo con eso, porque está bien llegar, como lo definía Morino, que tiene que tener un tiempo, ¿verdad? Y tiene que cortarse, y es lo que yo creo, pero también hay otra cosa importante que tiene que ver con el tema, pero con lo que nosotros hacemos después de, y es la restauración. Porque después nosotros como cristianos ya sabemos que nos enojamos, me enojé por distintas cosas, porque me alargué en el tiempo, cualquier cosa, pero si yo reconozco esto, hay que hacer un proceso de restauración, y que nosotros los cristianos debiésemos empezar porque solo en sí, yo te perdono y está bien, y no restauro a través de pidiéndole perdón a mi esposa, yo me equivoqué, mira, este fue el error, te grité, usé violencia con los hijos, y de pronto, a veces como papá, tampoco hacemos esto, es muy chiquitito, es niño, 8 años, ¿qué va a saber si yo le pido perdón o no perdón por algo que yo me equivoqué? Entonces creo que la restauración viene de mano del Señor. El Señor nos debe enseñar a nosotros, no tan solo a perdonar, sino a restaurar el error. Hay cosas, claro, a lo mejor hay cosas que van a ser un poco difíciles por lo que yo hago, pero restaurar el 80-90% de las relaciones interpersonales, pedir perdón, humillarse, ser puente, eso quería contar. Gracias. Gracias por las aclaraciones y la participación, muy esclarecedoras todas. Bien, hermanos. Yo le puedo hacer una pregunta cortita a Ever. ¿Qué dice el himno 290, Ever? El estribillo, a ver, te tiro el centro, Ever. Estaba esperando que habilites tu micrófono y no le dijeras solo. Qué vergüenza que te tengas que haber dado pie, ¿eh? El estribillo del 290, a ver. No creo que la numeración del himnario chileno sea la misma, porque por ahí escucho himnos chilenos y no tienen la misma numeración, pero tal vez el himno lo conozca. El estribillo dice, a ver, Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. De toda bendición celeste nos colmó, precioso Salvador, el que por nos murió. Ese es el coro del himno. Libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. De toda bendición celeste nos colmó, precioso Salvador, que por nos murió. Muy lindo. Y realmente es verdad y es la experiencia nuestra. Como dijo el hermano antes, ya cumplió 30 años de matrimonio. No, yo lo dupliqué, ya cumplí 61. Y nuestra experiencia es también igual, pero quien soluciona todas las cosas es el Señor. La solución viene del Señor. Cuando hay alguna cosita siempre lo humano, existen circunstancias que nos tienen de esa manera tensionados, pero arrodillados antes de acostarnos, ver el lecho y antes arrodillados, hablar con el Señor, expresar al Señor lo que sentimos, pedirle perdón al Señor y tratar de restaurar lo que se ha estado mal manipulando, que ha sido negativo, ¿no es cierto? Pasa eso, pero no nos extraña. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Hay en mí una fuerza interior que lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y hay una cosa permanente que no le da lugar, no permite a veces que haya ese acuerdo, y como hijos de Dios queremos que haya acuerdo, queremos vivir el bien, queremos vivir el acuerdo, y le decimos: Señor,
quiero tener hoy, que sea un día apacible, tranquilo, que haya paz. Y ahí aparece un pequeño problemita que nos dio vuelta, como dice el hermano, y que le gritábamos o que hablamos mal o que hacemos un gesto que no corresponde, y todo eso es la carne, la lucha permanente de la carne y el espíritu. El Señor tiene poder, pero nosotros tenemos también que buscar la forma de que esto sea real y positivo para el Señor, ¿no es cierto? Porque es nuestro testimonio. ¿De qué vale que hable mucho y después me aparezco con mi señora en el registro civil pidiendo el divorcio, ¿no es cierto? No tiene sentido. Pienso que el testimonio ante la familia cristiana y no cristiana, ante todos tenemos que buscar la forma de ser de un mismo sentir y acorde a todo. Por eso está siempre presente, y cuando el matrimonio es de 3 cuerdas, no se va a quebrar tan fácil, así que no tengas miedo de casarte, Muniro. Exacto, no me animaba a decirle eso, pero tal cual, así, directamente. Don Eber, le voy a hacer la pregunta que todos quieren hacerle. ¿Hay que esperar a cumplir 61 años para no pelearse más? Creo que ahora y quizá gracias a o por culpa de la pandemia, a veces estamos más cerca en casa y tenemos más motivo todavía para estar como en el medio de las cosas y ser. Yo por el tema de la pandemia no puedo salir, trabajaba y ahora, bueno, espero pronto poder empezar a salir un poco y bueno. Amén. Pero ya la cosa va a cambiar. Incluso esto que hoy yo estoy gozando de compartir con ustedes esta comunión, esta reunión por el Zoom, es lo único que puedo llegar a hacer. Hace 2 años que no puedo estar en ninguna congregación. Como les conté, estoy acá en Altagracia, como estoy en Comodoro Rivadavia toda la semana, estoy en Gaiman, en Bahía Blanca también, o sea, lugares donde puedo estar distintos días y horarios de reunión, poder compartirlo. Yo hoy estuve acá con los nuestros a las 7 de la tarde, reunión de oración, y ahora disfruto con ustedes y hasta la hora que sea, hasta que, como alguien dijo, hasta que las velas no ardan, estaremos juntos ahora hablando y compartiendo estos momentos la gloria del Señor, ¿no es cierto? Amén. Bueno, Muniro, ya son las 11:15 y se nos están yendo todos. ¿Querés terminar con una oración? Pensé que me iba a decir, ¿te querés casar? No. Prefiero orar. Sí, pero no la hagas tan larga. Es que esta oración da para mucho. Oramos. Padre Santo, te agradecemos una vez más compartir esta alegría con los hermanos. El Espíritu Santo es el que nos une, la sangre de Cristo nos hermana, y hoy hemos escuchado la palabra una vez más con mucha claridad, porque cuando abrimos la palabra de Dios, la claridad siempre está. Las palabras humanas pueden sobrar, las palabras humanas pueden ser huecas, salir de la cabeza sino del corazón, pero tu palabra, Señor, es la que nos redarguye, la que realmente nos hace sentir la culpabilidad en el buen sentido, en la falta ante ti, y por eso te queremos dar las gracias, porque tu gracia y tu misericordia siempre está por encima de nuestras faltas, de nuestras falencias, de todo lo que a nosotros nos falta para agradarte, pero tú nos perdonas, nos das una nueva oportunidad, nos das la posibilidad de perdonarnos, de hermanarnos, de seguir sirviendo aún cuando fallamos, y por eso, Señor, te agradecemos por el privilegio que tenemos de ser hijos, de poder crecer, de poder aprender nuestros defectos y dejarlo en tus manos para que tú trabajes en ellos. Señor, dejamos en tus manos también nuestra restauración personal, que día a día tú llevas en nosotros, trabajando
nuestras culpas, nuestros enojos, nuestra ansiedad, y tanto más que aprenderemos, Señor. Pero tú nos vas perfeccionando aquí en la tierra, porque cuando lleguemos allá en el cielo realmente seremos a tu imagen. Señor, gracias por usarnos como somos y gracias por darnos la posibilidad de adorarte aún con nuestros defectos. Señor, amén. Queremos honrarte con todo lo que vivimos en cada día y sigue trabajando en nosotros, Señor. Dejamos en tus manos este descanso, a cada uno de los hermanos que hoy dijo presente, a sus familias, a cada liderazgo que tiene enfrente, a cada servicio que lleva a bordo, que tú lo puedas seguir bendiciendo y utilizando. Amén. En el nombre del Señor Jesús, dejamos todos estos pedidos y agradecimientos. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a los expositores, Cristian, Muniro, se pasaron excelente. Se pasaron 20 minutos. 10 minutos nada más. No, hermanos, un abrazo grande, que tengan buenas noches, que el Señor le bendiga. El jueves a las 20 horas nos volvemos a encontrar por Meet. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Mañana te llamo, Muniro. Mañana te llamo. Buenas noches, hermanitos. Bueno, yo voy a estar justo haciendo esta gracia mañana. Buenísimo. Un gusto, Cristian. Un gusto. Un gusto, hermano Ever. Saludos, queridos. Bendiciones.